Bueno, muy buenas para todos y continúo con mi relato. En la era esa que empezaron ya, que todo fue en divisa, las tiendas, todo pasó a ser, si querías tener lo que hasta un desodorante, tenías que ir a comprarlo allí en una moneda que no era en la que te pagaban tu salario. En esa época empezó a haber ya un declive grandísimo de la economía, pero grande, grande, grande. Y en esa época tuvieron que jubilar anticipadamente a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque surgió una enfermedad que no recuerdo cómo se llamaba, si era neuritis, algo de eso, pero que no sé por qué le decían el beriberi. Esa enfermedad, las personas empezaron, claro, empezaron como a desnutrirse. Empezaron a desnutrirse, ¿por qué? Porque no se alimentaban adecuadamente. No se alimentaban adecuadamente porque el dinero no les daba para alimentarse adecuadamente. El que no se reinventó y el que no buscó alternativas para sobrevivir, que no buscó alternativas o no las tuvo a su alcance, porque también es verdad que no todo el mundo tenía la oportunidad de estar en un sitio donde pudiera conseguir comida, esto, que el otro, qué sé yo. Y digo, hablo de conseguir, ¿por qué? Porque había sitios que tenían ciertos recursos que eran del Estado y si tenía cierta amistad o cierto acceso a esas cosas, pues uno simplemente iba, lo compraba y si querías 5 libras de arroz, ibas a un restaurante y te lo convertían, por ejemplo, en 10 raciones de arroz, como si hubieras comprado 10 raciones de arroz y te vendían las 5 libras de arroz en crudo. Si querías a 1 litro de aceite, pues lo mismo y así. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo no tenía acceso a eso y entonces empezó a haber como una desnutrición y hubo muchísimas personas que se empezaron a sentir que no sentían, por ejemplo, si se tocaban en las piernas, pues se sentían como que las tenían muertas. Empezaron a sentir pérdida de visión, pero que pérdida de visión no por lo normal por la edad o lo que sea, era una pérdida de visión que no sé explicarlo porque yo no soy, ni soy médico ni optometrista, pero todo se derivaba por la desnutrición. Entonces, todas estas personas que fueron diagnosticadas con esta enfermedad, que fueron muchísimas a lo largo y ancho del país, tuvieron que jubilarla, porque eso era irreversible. No, de eso no se recuperaban. Entonces, como era irreversible, ya se quedaban invalidados para trabajar para el resto de sus vidas. Ya no podían trabajar porque de eso no se iban a recuperar. Entonces tuvieron que jubilarlo, hacerle jubilación anticipada a todas esas personas. Perdieron su trabajo, se quedaron sin trabajar simplemente porque estaban desnutridas. Entonces, yo recuerdo que en esa época, pues dicen que se reunieron en el comité central y tal, y Fidel a hacer un análisis con las personas y hubo el ministro de salud, era un médico, por supuesto, y entonces, pues le dijo a Fidel que esto estaba ocurriendo simple y llanamente porque las personas estaban desnutridas porque no tenían cómo alimentarse adecuadamente, porque si le pagaban con una moneda y tenían que ir a comprar con una moneda que se multiplicaba hasta por 100 veces el valor de la moneda que le daban, pues esas personas no podían alimentarse adecuadamente y se enfermaban, como le pasaría a cualquier persona en el mundo entero. Pues cuenta la historia, no sé hasta qué punto será cierto, dicen que ese médico, pues cuando llegó salió de ahí de esa reunión y llegó a la oficina donde él tenía su despacho, pues le dijeron que no podía entrar y entonces pues no entendía y le dijeron que no, que ya no podía entrar porque ya él no era el ministro de salud, simplemente porque eso no se podía decir, no se podía decir que la población de Cuba pues estaba desnutrida y se estaba enfermando porque estaba desnutrida. Pero bueno, al final, como yo creo que los seres humanos tenemos una capacidad inmensa que no somos capaces de valorar. Tenemos una capacidad inmensa para sobrevivir. Tenemos una fuerza tremenda que a lo mejor ni siquiera nosotros sabemos verlo, pero tenemos una fuerza inmensa para sobrevivir. Al final el tiempo fue pasando, nos fuimos adecuando a aquello, fuimos, cada uno buscó un camino
para ir sobreviviendo. Se acabó el combustible, no había con qué hacer los alimentos, con qué elaborar los alimentos, no había con qué lavar la ropa. No es que no hubiera, es que todo estaba en las tiendas esas en divisa. Y entonces, ¿cómo multiplicar el salario en moneda nacional? ¿Cómo lo ibas a multiplicar por tantas veces para poder comprar allí? Nada prácticamente. Entonces, ¿qué pasó? Que nos fuimos reinventando toda la población, todo el mundo empezó a cocinar, estuvieras viviendo en donde estuvieras viviendo, como si era un apartamento o un piso, como se le llama aquí. Las personas empezaron sacaban para los balcones, inventaban, improvisaban yo, gracias a Dios, siempre viví en casas en bajo, con patio, pero había personas que vivían en apartamentos y todas esas cosas. Empezaron a improvisar en los balcones de las casas, pues fogones de leña, de carbón, a improvisar para ver cómo conseguíamos hacer la comida diario, 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 porque no había combustible, no había cómo elaborar los alimentos, pero además tampoco se podía utilizar la electricidad porque también se iba muchísimo la corriente. Eran horas y horas sin corriente, empezó a ir a una decadencia tremendo, pero se fue perdiendo el, no había, yo recuerdo que mi hija nació en diciembre del año 91 y era de 6 de la mañana a 12 del día, no había corriente. Al otro día era de 12 del día a 6 de la tarde sin corriente. Al otro día 6 de la tarde a 12 de la noche, 12 de la noche a 6 de la mañana. Así cada 6 horas iban rotando sin corriente, que es cuando aquello estábamos en la gloria. De esa manera ya estábamos en la gloria, porque ahora se pasan 20 y tantas horas y 30 y 30 y tantas horas sin corriente. Cuando aquello estábamos en la gloria todavía. Entonces, pues se llevaban la corriente y tal, y qué sé yo, y no, pues las personas empezaron a desnutrirse, no teníamos con qué lavar la ropa, no teníamos con qué bañarnos. Muchas veces empezaron a surgir muchas enfermedades de la piel por la insalubridad precisamente, porque es claro, si no tienes la suficiente higiene. Yo recuerdo que mi mamá, que estudió lo justo y necesario, no pudo estudiar mucho, pues nació en el campo por las circunstancias, pues no pudo estudiar gran cosa. Pero mi mamá siempre decía, ay, yo le pido a Dios todas las noches rezo y le pido a Dios que nunca caiga una epidemia en este país, porque con la insalubridad que hay, si aquí cae una epidemia no vamos a quedar nadie, nos vamos a morir todos. Y tenía razón. Porque imagínate tú, en aquella cosa que caímos, en aquella nube que no sabíamos ni cómo salir de aquello. En esa época empezaron a surgir, claro, las personas no tenían cómo alimentarse, se estaban enfermando todo el mundo, se enfermaban niños, había muchos niños desnutridos, había muchas cosas porque no había un camino, lo de la canasta básica, como dije, nunca alcanzó bien para todo. Entonces las personas buscaban alternativas de otra manera. Claro, al ponerlo todo lo llevaron a otra moneda, todas las tiendas cerraron, donde quiera que había una tienda de esas, pues lo que surgió fue una tienda de esta en divisa. Entonces, pues nada más quedaron las bodeguitas de mala muerte, que era donde vendían la canasta básica esa que no alcanzaba para nada. Y entonces, pues ahí empezó todo el mundo a reinventarse, a buscar alternativas, se empezaron a desnutrir las personas, a enfermar con enfermedades de la piel porque no había con qué bañarse, con qué nada. Y entonces empezaron a surgir, se le ocurrió la brillante idea a alguien que bueno, que al final, pues bien, porque si no había en ciertos puntos de las ciudades, montaron como unas cocinas grandes, y ahí empezaron a elaborar lo que en Cuba se le llama caldosa, que es simplemente coger echan un poco de vianda, se le llama en Cuba, que es boniato, calabaza, plátano, lo que aparezca, yuca, qué sé yo, hervirlo ahí con queso. Habitualmente lo que es una caldosa se pone a cocinar con carne, con qué sé yo, pero bueno, como no había carne, pues era un caldo de viandas y poco más. Y entonces en puntos así de la ciudad, varios puntos de la ciudad vendían, pero eso provocó que las personas iban y se pasaban la noche entera haciendo una cola
por conseguir para el otro día, iban con las ollas en la mano y al otro día iban y le echaban, no sé, un poco, no, gracias le doy a Dios infinitamente que nunca tuve la necesidad de tener que, siempre tuve comida en mi casa, no tuve la necesidad de ir a un sitio de eso a comprar. No sé qué cantidad, si limitaban la cantidad a comprar, me imagino que sí, que limitarían la cantidad a comprar del calducho ese que vendían, pero empezaron como una iniciativa, pues empezaron a venderle una olla de caldo de eso y las personas pues realmente por lo menos les caía algo en el estómago, un poco de caldo caliente. Y lo tengo que dejar porque se me termina el tiempo. Ahora continuamos con el próximo.